Amigos, ya estamos de vuelta en Radio TV Noticias. Oiga, el día de hoy quería ser absolutamente rápido, por cuestiones de tiempo, tengo que irme a la Casa Legislativa a hacer otra cobertura, pero noto que, y estoy muy preocupado, y entiendo que todo el mundo debe estar preocupado, porque sí, ¿saben por qué? Porque simple y sencillamente, tras cuernos palos, suficiente con el infierno que vivimos aquí en nuestro país, para mirar con absoluta preocupación lo que ocurre al otro lado del mundo, en Ucrania, lo que está ocurriendo en la franja, en el Medio Oriente. En Ucrania la situación se torna sumamente difícil, ya que es muy posible que exista una escalada, digamos, en el nivel de confrontación, porque la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, obviamente entendemos su política de expansión, le interesa un comino que existan miles de muertos o que la humanidad esté al borde de la desaparición. Cogen a un arlequín o un bufón como Zelensky para pretender instalar allí armas que apunten a Rusia. Y en el colmo del cinismo señalan que el agresor es Putin. Ellos, los de la OTAN, porque es evidente, les dan armas de largo alcance a este señor Zelensky, que dicho sea de paso, no tiene el talento humano para manejar armas sofisticadas, de tal manera que no es nada del otro mundo. Es más, se ha comprobado que existen allí mercenarios franceses, colombianos, del Reino Unido, norteamericanos, daneses, allí están ayudando al señor Zelensky en calidad de mercenarios, ni qué decir del batallón Azov, que esos son los neonazis, y ellos le están dando armas de largo alcance al señor Zelensky por orden de ese otro señor que siempre se olvida dónde debe de ir el pañal. Me refiero a Joe Biden, que creo que se lo pone en la cabeza de cuando en cuando, y eso que ya mismo se va, ya tiene que irse, por elemental sentido de dignidad y de respeto, ya no debería de estar queriendo apagar el fuego con combustible en Ucrania. Ya poco más Alemania también en su momento le quiso declarar la guerra a Rusia, todas las potencias de Occidente contra Rusia. Y vean lo que les dice el señor Putin en innumerables ocasiones: no crucen las líneas, estas líneas rojas no pueden cruzarse, nos sentimos amenazados. ¿Cómo no responder, pues, si los cohetes de largo alcance que el señor Joe Biden, a través de la OTAN, le autoriza al señor Zelensky lancen contra territorio ruso? ¿Cómo debe entenderse? ¿Es o no es una agresión al suelo ruso? Obvio, pues. Y al haber esa agresión, ¿tiene o no tiene razón el señor Putin de responder a eso? Pero ahí no, pues, la prensa occidental, los propagandistas del terror, dicen: oh, qué malo que es el señor Putin, el invasor Putin, el maldito aquel, una serie de idioteces. Afortunadamente el ser humano está dotado por la sabia naturaleza de algo que se llama cerebro, y eso está en la cabeza. No creo que sea un inodoro, pues. Bueno, deben haber algunos que no se le bajan la válvula todavía y no entienden lo que realmente está pasando. Corean a favor de Ucrania cuando no se dan cuenta que los agresores son ellos, pues. ¿En qué país de América Latina o de América tiene Rusia bases militares? Que me digan una. Pero los estadounidenses tienen bases militares en todas partes del mundo, y los intervencionistas son los rusos. No sé dónde tendrán metido el cerebro, quizá en algún lugar que no se puede decirlo en público, pero tenemos que reflexionar. No a la guerra. La ONU es un trapo de cocina para los estadounidenses. La Corte Internacional Penal emite una orden de captura contra este otro vándalo, Benjamín Netanyahu, que todos los días sigue bombardeando a ancianos, mujeres y niños. Claro, en Gaza no tienen capacidad de respuesta militar, pero ahora que ya se vio con la horma de su zapato, contra Hezbollah, abre 7 frentes, contra Hezbollah, con Irán, con Siria,
con los yemenitas y con todos los demás, ahora se ve contra las cuerdas. Ahora ya pide, disque, un alto al fuego. En el fondo no es un alto al fuego, se siente derrotado, porque los pueblos a los cuales Israel ha estado acostumbrado a pisarles la nuca, pues ahora se han preparado bastante bien y ahora lo tienen contra las cuerdas este señor. Y lo peor de todo, y cuando dije que los gringos utilizan el derecho internacional como un trapo de cocina, que hay una orden de la Corte Penal Internacional, orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, y ya señor Biden, que creo que se puso el pañal en otro sitio, no donde debe ponérselo, ya dice: todo país que pretenda capturar a Benjamín Netanyahu, pues va a sufrir todas las sanciones económicas de nosotros, vamos a destruir su economía. Es decir, no lo cojan preso a Netanyahu, pese a tener orden de captura, porque yo lo defiendo. Y cuando le sacaron orden de captura al señor Putin, chuta, y sí, claro, ahí sí vale la pena, es el doble rasero, la doble moral, impúdica, irresponsable, asquerosa, repugnante. Esa es la política internacional de aquellos que han estado mal acostumbrados a creer que son la policía universal, la policía mundial, y son los únicos que deben de manejar este país como mejor les da la gana. Piensan que el mundo unipolar debe de mantenerse para eternas memorias. Como ahora Putin está liderando los países del BRIC, de las economías emergentes, donde está China, India, Brasil y otros países más, Arabia Saudita, que a través de la historia ha sido aliado de los Estados Unidos, felizmente ya rompió ese pacto, ahora también se va con los BRICS. Entonces no quieren eso, pues un mundo multipolar, donde la gente pueda intercambiar su comercio de una manera racional y en otras monedas, pues. Si yo le compro, se me ocurre, a Rusia, tengo que pagarle en rublos. Si los rublos nos compran a nosotros, etcétera, 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 pero no el patrón de la moneda del dólar, como que nos arropa a todos. Ese es el real problema, la real picazón. Y aparte de eso, los grandes vendedores de armas, aquellos que promueven de manera macabra las guerras en todas partes del mundo, porque son donde venden armas. Si no hubieran guerras, ¿saben dónde se meterían las armas? Ya se imaginarán. Pero como se les va de las manos que se acabe la guerra en Ucrania y se acabe de pronto la guerra acá en el Medio Oriente, pues debe de continuar la guerra. No importa que se mueran otros giles, con tal que nuestros hijos no son los que van a morir allí, pues me interesa un comino. A mí lo que me interesa es vender mis armamentos, y porque el otro se defiende, el malo es el otro. Estos señores están más perdidos que perro en canoa, o que sordo en balacera, o que un bobo en terremoto. Bueno, les quería manifestar también, televidentes amigos, de que continúan las actividades de carácter cultural, ahora que ya se termina el mes de noviembre, que se han venido dando, digamos, en la Sociedad de Carpinteros, a propósito de los forjadores, dice, de la luz de los trabajadores, esto como ecos de lo que fue el 15 de noviembre de 1922. Les recuerdo que el día martes 26 se dio el siguiente programa: Raíces de la Resistencia, Rebeliones y Levantamientos Indígenas, Negros y Montubios en el Ecuador. Esto estuvo a cargo de Javier Sánchez Holguín e Ibsen Hernández Valencia, el uno director provincial del Partido Socialista Ecuatoriano, el otro un dirigente afro. El día miércoles se dio otro tema: movilización obrera en Ecuador, primeros pasos hacia la Organización Obrera Artesanal 1896 a 1940. Esto estuvo a cargo de Ángel Emilio Hidalgo y Mireya Lara Saavedra. El jueves se dio la temática: la lucha obrera en el siglo XX, huelgas, revoluciones y represión, 1944 a 1970. Esto a cargo de Miguel Cantos Díaz y Verónica Silva Reynoso, ambos del PCE, Partido Comunista del Ecuador. Y hoy viernes tenemos el siguiente programa: Movimientos Indígenas, Populares y Obreros, la lucha por la justicia social en el Ecuador, 1970 al año 2024. Esto está a cargo de la socióloga Pierina Torres Napa y de Freddy Avilés Zambrano. Todo esto bajo la conducción de Orlando Sotomayor Ocaña. Quería destacar algo aquí. Conozco a la socióloga Pierina Torres Napa. Ella es una dirigente de ABC,
muy versada en esta temática de las luchas obreras, las luchas campesinas, negras y montubias que se han dado a lo largo y ancho de la historia de este sufrido país. Y estoy absolutamente seguro de que la gente que va, digamos, debemos de nutrirnos de eso que a veces tenemos como defecto, que nos perdemos, nuestra memoria histórica es demasiado débil, pero es necesario que se recuerde todo este tipo de cosas. Le deseamos el mejor de los éxitos a nuestra querida amiga Pierina Torres Napa. Y finalmente, un 29 de noviembre, vean esto nos lo envía nuestra amiga también, la economista Cecilia Calderón de Castro. Voy a leerles brevemente antes de que concluya el programa. Aniversario 45 del vil atentado criminal que terminó con la vida del economista Abdón Calderón Muñoz. Los sicarios que cometieron el crimen, dice, fueron pagados con dineros del Estado. En esa época había la dictadura militar. Y la orden de matar la recibieron del entonces ministro de gobierno del gobierno dictatorial, quien interpretó el pensamiento y el deseo de los miembros del Consejo Supremo de Gobierno Dictatorial de entonces. Hubo un proceso penal a través del cual se descubrió la verdad y la tramoya de este magnicidio. Abdón Calderón Muñoz fue un mártir de la democracia. El gobierno dictatorial quería callarle la voz, desaparecerlo, para que no se pueda oír al fiscal del pueblo, así le llamaban a don Abdón Calderón Muñoz, para que no se pueda oír al fiscal del pueblo en el Congreso Nacional, que se inauguraría con el retorno de la democracia, pues él tenía un vasto portafolio de denuncias de mal manejo económico del Estado. Esto no es nada nuevo, ¿no? Además, el asesinato de Abdón Calderón Muñoz crearía un incidente para impedir el retorno de la democracia. El juicio penal que plantearon los hijos del economista Calderón es el único crimen de Estado que terminó en sentencia condenatoria. Los culpables, autores, intelectuales y materiales del crimen fueron condenados, aunque el general Jarrín Cagüeñas, ministro de gobierno, que fue el que urdió y planificó el crimen, obtuvo una sentencia de, ¿cuántos años? 4. 4 años, 1, 2, 3 y 4, que cumplió en un cuartel militar, pues se consideró atenuante el hecho de que ejercía tan alta función del Estado, es decir, manda a cometer un crimen y poco menos y lo condecoran. Si bien hubo una sentencia, hasta hoy no se ha producido el reconocimiento por parte del Estado que fue un crimen de Estado, y menos hubo reparación para las víctimas. Esta es una deuda pendiente. Así lo señala nuestra querida amiga, la economista Cecilia Calderón de Castro. Muchas gracias, buenos días.